Bueno, mis amados hermanos, si ustedes se fijaron, este tema se llama La Ventana de Overton. No sé si algunos conozcan el tema, pero es un tema difícil. No es un tema de complot, quiero que ustedes lo tomen así. Tampoco es un tema alarmista, ¿no? Pero es un tema que nos atañe a todos como seres humanos, pero principalmente a la iglesia. Y ahorita me van a ver por qué y me van a dar la razón. Al final yo les preguntaré si realmente lo que expuso mi boca es realmente lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo lo que creo es que Dios nos está preparando con este tipo de temas, así como el de hace 8 días, que veíamos cómo Israel está en un escenario difícil, que no sabemos qué vaya a pasar, porque veíamos también las profecías y pues como pueden ser o no pueden ser, porque solamente Dios sabe en qué momento, ¿verdad? Pero pareciera que todo se está alineando, pero solamente el Padre es el único que sabe en qué momento. Entonces el tema anterior, este tema de la ventana de Overton y el próximo que viene, quisiera que no se lo perdieran, porque es una serie, realmente esta serie de 3 temas que aparentemente son diferentes, pero creo que es para una simple cosa, que algo que nos está diciendo Dios, que es prepararnos. Y por eso les decía yo, preparémonos, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a nuestra palabra? Y miren, vamos rápidamente a Isaías 5:20. Miren, Isaías 5:20 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la luz, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, si nosotros nos acordamos de este capítulo de Isaías, este capítulo de Isaías era para Israel. Inclusive en algunas Biblias, creo que en la Valera dice la parábola de la viña. Está hablando del pueblo escogido de Dios, de la viña, ¿verdad? Pero también en ese tema, en ese capítulo, existen 5 ayes. Ahí está el primer ay, que es la avaricia; el segundo, la adicción; el tercero, las dudas; el cuarto, que es al que nos vamos a enfocar, es la falta de discernimiento, el orgullo y al final la injusticia. ¿Y qué significa un ay? Es cuando Dios, hagan de cuenta como que dice: ay, ustedes no entienden todo lo que Dios les había venido hablando por boca de los profetas y ellos no han entendido. Entonces llega un momento en el que dice nuestro Señor: ustedes van a sufrir mucho. Y a partir de aquí, de este capítulo de Isaías, empieza el profeta Isaías a hablar muy fuerte al pueblo israelí. Entonces, por eso yo les decía es un tema donde nos debemos de preparar, ¿verdad? Y vamos inmediatamente a mi texto base. ¿Cuál es el texto base? Y quiero que no lo pierdan. Vamos a seguir sobre este texto. Miren lo que dice 2 de Tesalonicenses 2. Dice: cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso les rogamos, hermanos, está hablando de cuando Dios venga, está hablando de la segunda venida. Y ahí Pablo le está instando a Timoteo. Por eso les rogamos, o sea, le está rogando a Timoteo. Miren lo que le dice: que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso personalmente o por carta. Recuerden que Pablo en aquellos tiempos a las iglesias les mandaba cartas para poderles enseñar, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la palabra, por eso se las puse ahí. Si ustedes se fijan, dice G5030, ¿no? Aquí donde dice fácilmente, dice no se dejen confundir tan fácilmente. Vamos a la Biblia, como siempre. La Biblia es nuestro mejor fundamento, ¿no? Entonces vamos a 2 de Tesalonicenses 2:2, y lo voy a poner en el Strong. Entonces decíamos que viéramos fácilmente. Miren, aquí está 50:30.
Si ustedes se fijan, tiene el Strong 5030. ¿Qué nos dice el Strong 5030? Acuérdense que el Strong es el diccionario del vocabulario en el cual está escrito originalmente la Biblia. Dice, es tajeos, entonces fácilmente será velozmente, rápidamente, con ligereza, deprisa, pronto. Entonces, no te muevas de lo que ya sabían, porque se lo está diciendo, Pablo se lo está diciendo a los tesalonicenses, de lo que ya sabías, no te muevas velozmente, no te muevas rápidamente, de lo que ya sabes, no lo tomes tan a la ligera, lo que ya conociste, no lo eches deprisa. Eso es realmente lo que le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Entonces, realmente lo que quiere decir es que no cambiemos nuestra manera de pensar, no perdamos la dirección, porque Dios nos hizo para algo, ¿no? Dios, cuando nos creó, yo creo que el plan era perfecto desde el vientre de nuestra madre, y a cada uno de nosotros nos dio dones y ministerios, y Él sabía que tal persona iba a ser pastor, tal persona iba a ser evangelista, tal persona iba a ser profeta. A veces nosotros le damos vuelta, pero realmente Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces dice, no cambies tu manera de pensar, y debemos de distinguir. Si esto lo vemos con el anterior verso, con el de Isaías, dice, no cambies, debes de distinguir, entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser luz entre tanta tiniebla. Hoy creo, hermanos, y así lo creo fervientemente, que hoy estamos en una época muy oscura, donde muchas cosas se dicen, muchas cosas se hablan, inclusive dentro de nuestra misma iglesia cristiana. O sea, cuando hablo iglesia cristiana, hablo en general de todas las denominaciones, de todas las iglesias. Dentro de la misma iglesia cristiana se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas. Muchos tienen razón y otros no tanto. ¿Por qué? Porque acuérdense que también Pedro, en segunda de Pedro, dice que en el final de los tiempos habrá falsos profetas y falsos maestros. Entonces nosotros debemos de tener mucho discernimiento y de saber realmente qué está bien y qué está mal. Por eso dice, no se dejen confundir fácilmente. Y aquí donde les dice, tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. Porque ya desde esos tiempos, la iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, todas esas la iglesia de Efeso, recuerden que esas eran las 7 iglesias del Apocalipsis, todas ellas se confundieron, todas ellas conocían el mensaje, el evangelio a través de Pablo, pero se confundieron y se cambiaron de su manera de pensar a otras maneras de pensar. Por ejemplo, los Gálatas, ahorita vamos a ver a Gálatas, los Gálatas ya se estaban judaizando y decían que no nada más era la gracia, sino ahora también había que judaizarse, había que hacer ciertas cosas de la ley. Por eso es de que dice, no se dejen confundir fácilmente, ¿verdad? Y nosotros no podemos mezclarnos con el mundo, no podemos, o sea, lo que nosotros creemos, nosotros debemos de ser esa luz y esa sal allá afuera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la iglesia de Cristo se confunde y se mezcla con el mundo, porque nosotros no podemos mezclar. Dice que no podemos tener a dos señores, a Dios y al mundo. O decides seguir a Dios o decides seguir al mundo. Así dice la palabra. Entonces, les digo, muchas veces nosotros nos mezclamos. ¿Y saben por qué nos mezclamos? Por la cultura, por la tradición, porque los gobiernos dicen. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ahorita viene muy de moda y muy del momento el Día de Muertos. Si ustedes saben, en este momento, a partir del 20 hasta el día 3, creo que 2 o 3, muchas de las personas que se dedican a magia negra empiezan a hacer muchos cultos, inclusive sacrifican animales. Entonces son tiempos muy peligrosos en este momento. ¿Por qué? Porque se están abriendo portales, puertas demoníacas en este momento. Y el Halloween es para eso. ¿Por qué creen que era el Halloween? También. Pero ¿qué pasa? En estos días muchos dicen que pues eso es cultura, ¿no?
que los muertos inclusive lo llevan a las escuelas y hacen los altares y todas estas cosas porque es parte de nuestra cultura ancestral prehispánica. Entonces, ¿por qué no meten la religión en la iglesia? Porque dividieron al Estado, porque dividieron a la educación y dicen que ahora no puede ser laica, que debe ser laica, que no debe de meter las cuestiones religiosas. Sin en cambio, en este momento ustedes saben que en la escuela se están metiendo ideas que no son de acuerdo y ahorita vamos a ver qué ideas, ¿verdad? Entonces, les digo, se mete, por ejemplo, la Navidad. No sé si ustedes recuerden, en la anterior iglesia se puso hasta un pino de Navidad. Yo estuve muy en desacuerdo en eso. E inclusive les voy a decir, ven que hacía yo cápsulas de ¿sabías qué? De 2-3 minutos. E hice una cápsula, en ese momento hice una cápsula de Navidad y no la pusieron. ¿Por qué? Porque a ellos no les gustaba y entonces pues no la pusieron, ¿no? Pero hay iglesias, a lo que voy es que hay iglesias cristianas que se meten con la Navidad, cuando sabemos que nuestro Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Pero bueno, hay fechas de consumismo también. Por ejemplo, ahorita viene el Buen Fin. ¿Cuánto nos enganchamos? Yo me incluyo. ¿Cuánto nos enganchamos en el Buen Fin, no? Y tantas cosas que aparentemente no son, dicen, pues es que pues son cosas que está en este momento. No, ahorita van a ver hacia dónde voy, ¿no? Les voy a presentar una teoría, es una teoría de conspiración, por eso les decía yo, no crean que es complot, ni que soy alarmista, ni nada por el estilo, pero es una teoría de conspiración de los políticos, los gobiernos, de marketing, que se ha venido trabajando desde los años 70. ¿Cómo se llama la teoría? Miren, la teoría se llama la ventana, ya me pasé. La ventana de Overton. ¿Qué es la ventana de Overton? Cuando puede transformarse la opinión pública, una idea que inicialmente resulta inaceptable, pero al final se vuelve hasta legislable, es decir, se vuelve hasta ley. Y aquí, por ejemplo, miren, vean diferentes temas, ¿no? Aborto, pedofilia, adopción, ideología de género, muchos temas, ¿verdad? ¿Quién hizo esta teoría? Se llama Joseph Overton y fue una estrategia de manipulación social. Ustedes me dirán, hermanos, ya, el hermano es bien, ve moros con tranchetes o es muy complot. No, ahorita van a ver cómo es que nos manipulan. Miren, por eso yo les decía seamos reflexivos, reflexionemos en estos momentos, en estos minutos que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Somos dueños de nuestro tiempo? Muchas veces no, ¿verdad? O les pregunto, ¿somos dueños de lo que queremos comprar? Porque la mercadotecnia nos dice qué queremos comprar, ¿no? Peor aún, va otra pregunta más difícil para ahorita estos momentos. ¿Ustedes eligen a los gobernantes que realmente creen que son los buenos o eligen al menos peor? Porque muchas veces elegimos al menos peor. Dices, bueno, pues está y pues de todos los que están, pues creo que es el menos peor. ¿Saben qué? Creo, perdónenme lo que voy a decir, pero así es. Creo que nosotros somos víctimas del cuento de la rana hervida. No sé si lo hayan escuchado. ¿Qué es el cuento de la rana hervida? Si tú metes a una rana en un recipiente de agua hirviendo, va a salir rapidísimo, ¿no? Va a ver cómo y va a defender su vida y se va a ir. Pero ¿qué tal si el agua está templada? Metes la rana se va a sentir a gusto. Y poco a poco le vas subiendo a la estufa, a modo de que empiece a hervir el agua, la rana se va a quedar ahí y se va a morir. Entonces, nosotros por eso les digo, tenemos el complejo de la rana hervida. Muchas veces, y eso les digo, por eso les hacía yo las preguntas, los gobiernos, las escuelas, todo lo que se mueve. Ahorita vamos a pensar en un todo. ¿No nos los han ido metiendo poco a poquito, hasta que llega un momento en que cuando nos damos cuenta, pues ya somos una rana muerta, porque ya el agua ya está hirviendo? Eso es lo que creo, hermanos. ¿Y por qué les digo? Miren,
Este es el esquema de la ventana de Overton. Va desde lo impensable, pasa por lo radical, lo aceptable, después lo sensato, lo popular, y eso se vuelve legislable. Pensemos, hermanos, en un tema. Ustedes piensen en un tema, el que ustedes gusten, el que crean. Yo les voy a dar un tema: canibalismo. Dicen, ay, ¿cómo? Bueno, y les voy a decir por qué canibalismo. Porque si ustedes buscan ventana de Overton en internet, el tema que sale por excelencia es el canibalismo. Entonces, vamos a poner este ejemplo a lo que es el proceso de Overton, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, primero, es impensable, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a comer carne? Pero fíjense que cuando pasa de lo impensable a lo radical, pues hay una libre expresión, ¿no? Pues quien quiera comer carne, pues es libre de comer carne, ¿no? Pero ¿saben qué? En ese momento algunos empiezan a apoyar esa situación, ¿no? Entonces, a lo mejor se vuelve radical, esa persona es radical, la persona que está comiendo carne, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Existen algunas tribus que sí practican eso, que sí practican el canibalismo, ¿no? Entonces, ya se le cambia el nombre. Y entonces, en ese momento, ¿saben qué? Va un grupo de National Geographic, de Discovery, de esos grupos que andan en las Amazonas o en esos lugares, y miren, este grupo come carne. Ya se meten en ese momento los medios, ¿verdad? Y entonces como que ya se empieza a aceptar. ¿Y saben por qué se empieza a aceptar? Porque entonces empiezan a justificar la existencia de esos casos extremos y empiezan a dar datos. Los científicos se meten y empiezan a dar datos científicos. ¿Y saben qué? Ahora ya le cambiaron. Ya no es canibalismo. Ahora se llama antropofagia. Ya hay un término técnico, científico, para aquel que come carne, ¿verdad? Y entonces ya estamos en lo sensato, porque si ya lo dijo un científico, debe de ser sensato, ¿verdad? Y entonces se justifican casos extremos, ya les digo, ya hay datos científicos, y de lo sensato, entonces se vuelve popular. ¿Por qué? Porque aparecen personajes famosos. A lo mejor hay un influencer, porque ahora ya ven que los influencers y los youtubers andan por esas zonas y andan comiendo carne también. Entonces, pero como lo hizo ese influencer, entonces ahora ya es popular. Y como se vuelve popular, y esas zonas, ¿no?, de algunos lugares, pues tienen que comer carne porque esa es su situación. Bueno, ahora vamos a legalizarlo y ya es legal. Hoy les quiero decir, hermanos, que ya es legal. Y entonces, si uno está en contra de esas personas, o si tú, por ejemplo, dices, no, es que ¿cómo vamos a comer eso?, ¿no? O sea, eso es imposible. Entonces, ¿sabes qué? Estás yendo en contra de esas personas y los estás discriminando. Porque hoy es la palabra más famosa que puede haber. La discriminación es porque tú no aceptas las condiciones de otras personas. Entonces, ¿vieron cómo tan rápido pasó de lo impensable a lo aceptable y a lo legislable? Esa es la ventana de Overton. Y les digo, desde los 70, desde antes, se supone que esto está desde los 45, pero desde el 70... los políticos empezaron a tomar, lo hicieron de manera política para manipular masas, pero ya no nada más lo tomaron los políticos, sino también lo toman los gobiernos para meter ciertas cosas, ciertas ideas que uno no quiere tomar. ¿Cuáles ideas? Miren nada más ustedes. Yo aquí les estoy poniendo algunos temas y díganme si no son ciertos. En su momento, miren, fumar era malo. En su momento no había muchos que fumaban. Les voy a dar un dato. En 1930 solamente fumaba el 10%. En los 70s fumaba el 30%. En los 2000 fumaba el 80%. ¿No es una ventana de Overton eso? Fumar. Y ahora no nada más es fumar. Ahora ya hay ¿cómo se llaman esas cosas que hoy fuman? Los vapeadores. Ahora ya son los vapeadores, ¿no? Ahora, ya no hacen daño, porque el vapeador no hace daño, según lo que las gentes lo utilizan. No, tiene cosas químicas y es lo que estás quemando, y eso lo estás metiendo, no sabes ni qué cosas químicas te estás metiendo. Pero eso no hace daño. Nos metieron de lo impensable hasta lo legislable, ¿verdad?
Porque hoy inclusive ya se legisla que hay lugares, restaurantes donde hay áreas de fumadores y hay áreas de no fumadores. Ah, se metió la ventana de Overton ahí, ¿verdad? ¿Y qué me dicen del celular? Esto. En nuestros tiempos, mis hermanos, ¿quién tenía? Les voy a hablar a los hermanos mayores como yo. De nosotros, ¿quién tenía uno de estos? ¿En dónde nos las pasábamos? En la calle jugando. Hasta que, yo me acuerdo, ¿no? Que mi papá nos chiflaba, ¡ya métete! Y vámonos. Toda la tarde nos las pasábamos en la calle, ¿verdad? Hoy los niños, perdón por los jóvenes, pero hoy los niños, miren, usted le quita un celular a un niño, no sabe lo que hizo. No sabe usted lo que acaba de hacer, ¿verdad? O, ¿qué hacemos? Niño, para que te entretengas, ten mi celular, ahí, y no me estés molestando, yo mientras veo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, el celular, ¿y saben por dónde se está metiendo la ventana de Overton? Todo te lo están metiendo por este celular. ¿Y saben por qué? Las redes sociales, el YouTube, el Internet, y hoy más que nunca, el TikTok. El TikTok, ¿cuántos? Yo no tengo, yo afortunadamente no tengo, soy viejito, dicen mis hijas que soy viejito, que porque tengo Facebook, ¿no? Sí, porque yo no soy de Insta y de esas cosas, ¿no? O sea, yo todavía soy de la generación pasada, pero en el TikTok, ¿cuántos videos te puedes ver así? Miren, nada más deslizando el dedo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos deslizando el dedo? Ahora, ¿qué ves en el TikTok? Yo creo que nada bueno. Sí hay tiktokeros o influencers cristianos, pero mejor ponte a leer la Biblia, mi hermano. Ponte a leer un capítulo de la Biblia y disciérnelo. ¿Para qué estás viendo videos de alguien que pues no sabes ni siquiera qué tiene atrás, qué cobertura tiene? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es tan increíble y les digo, esto ya viene desde hace tiempo. ¿Cuántos de ustedes, porque yo soy de esa generación, conocieron Star Wars? Mi generación es Star Wars. Les voy a decir por qué. Porque la primera película que yo vi en el cine fue Star Wars. En aquellos tiempos, episodio 4, que ahora se volvió, bueno, ve que se revolvió, pero bueno, era el 4 en aquel tiempo, ¿no? Después fue 4, 5 y 6 y ya. Pero en aquel tiempo era la primera. Y si ustedes se acuerdan, o los que han visto Star Wars, ¿cuál es lo que se ve ahí? Hay cyborgs, hay gente de otros lugares, conquistan planetas. ¿Saben hacia dónde nos lleva el Overton? Miren, si ustedes se fijan, vamos aquí, todos estos ya pasamos, el internet, el aborto, la eutanasia. Ya es legislable la eutanasia en muchos países, lo LGTBQ+, también, el matrimonio igualitario es legislable. Hoy hasta 2 personas del mismo sexo pueden acceder a adoptar a un niño, que eso es tremendamente mal, ¿no? Y todo eso nos conlleva algo, a la pedofilia, porque muchos de los que están haciendo Overton son pedófilos. Esa es la verdad. Y porque si dicen, a ver, si los movimientos LGTB ya pueden tener un matrimonio igualitario, hoy yo, que a mí me gustan unos niños, ¿por qué me estás discriminando? Me estás discriminando en el sentido de que yo quiero tener una relación con un niño. Se va a legislar, todavía no se legisla, pero está en vías de legislarse, mis hermanos. Vean entonces cómo la ventana de Overton, hacia dónde nos lleva. Pero esto también lleva a los incestos, y principalmente en el momento en el que hoy estamos es la alteración genética. Hoy ya tenemos, no sé si han visto, personas alteradas genéticamente. ¿Por qué les digo que la alteración genética? No sé si ustedes, y el mayor ensayo fue la pandemia. ¿Cuántos de ustedes se inyectaron? Y les voy a decir, con esta vacuna, miren, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson. ¿Quiénes se inyectaron con esa vacuna? AstraZeneca. Ok, bueno. Esas vacunas tienen una tecnología ARN. ¿Qué es la tecnología ARN? Están genéticamente modificadas. Quiere decir que en el que lleva el receptor, ahí lleva algo. Y se los inyectaron a ustedes. ¿Qué les inyectaron? No lo sé, mis hermanos. La verdad no lo sé.
el mayor ensayo que pudo haber hecho la ventana de Overton, y los que están llevando esta ventana de Overton fueron los gobiernos que hicieron la pandemia, porque esto fue una pandemia. Y con eso mismo, ¿qué pasó ahí? Todos teníamos miedo, todos, yo me incluyo, todos teníamos miedo. Y así, vamos a vacunarnos, salió la vacuna y todos vamos a vacunarnos. ¿Qué les metieron en la vacuna? No lo sé. No lo sé, mis hermanos. Yo no me vacuné por ninguna de esas. Entonces, para que vean hasta dónde ha llegado este tema del Overton, ¿no? Y ¿saben hacia dónde va todo esto del Overton? Que es lo que yo creo, al transhumanismo. Así se llama la palabra, transhumanismo. Busquen videos de YouTube o búsquenlo en internet. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la sociedad, no el ser humano, la sociedad cada día quiere ser autosustentable. Es decir, si a mí por un accidente me llevé la mano, me llevé el brazo, me llevé una pierna, que me instalen una prótesis biónica. Al rato voy a tener medio cuerpo biónico. No hay ningún problema. Hacia allá vamos. La medicina genética es lo que está haciendo hoy. Y el día de mañana, por eso yo les reiteraba lo de Star Wars, el día de mañana, lo de Star Wars es una película de Disney comparado con lo que realmente quieren hacer. Porque una vez que ya tengamos mitad transformados, que ya no seamos humanos, ¿saben qué es lo que quieren hacer? Nos vamos a ir a otro mundo, porque este mundo ya no nos aguanta, ya no los consumimos. Eso es lo que quieren hacer. Las personas que están pensando en esto es lo que quieren hacer. Entonces, ¿cómo es que de estos temas, ¿no? Hay muchos temas en noticias, fake news, en redes sociales, en películas, ¿cómo nos los han bombardeado? Nos han bombardeado. ¿Cuántas películas? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, igual es de mis tiempos, a lo mejor los chavos no saben, ¿no? Pero Terminator era un cyborg que venía del futuro para que al que le hizo su origen no lo mataran y todo esto. Pero aquí lo interesante es cómo es que desde esos años, de los años 80, ya nos venían preparando. ¿Ustedes se acuerdan de la caricatura esta de los supersónicos? Los supersónicos es nada, ya rebasamos a los supersónicos. Hoy hay tanta situación, sí, que la ciencia ha aumentado, sí, pero Daniel 12:4 lo decía, y la ciencia aumentará. Entonces, por eso les decía yo, estamos llegando a una etapa obscura, mis hermanos, muy obscura, ¿verdad? Entonces, esto es la introducción de lo que es el Overton, para que vean que sí es real. Pero ahora, vayámonos como siempre, yo siempre lo he dicho, vayámonos a lo que nos dice lo que es lo más seguro, la Biblia, lo que nos habla la Biblia y lo que nos dice que tenemos que hacer. Miren lo que dice Proverbios 29:18, en versión de las Américas. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Nosotros, hermanos, debemos de tener una clara visión para lo que fuimos creados, para lo que Dios nos creó. No nos perdamos como muchos pueblos, inclusive como el pueblo escogido de Dios. Lo que hace rato les decía yo. Miren, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de Gálatas 3, Gálatas 3:1. Aquí lo tengo en diferentes versiones, pero miren, en la Reina Valera dice, otra vez Pablo hablándole a los Gálatas, dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente ante vosotros como crucificado? Es decir, ya tenían la verdad del Evangelio, ya sabían qué es lo que tenían que hacer, pero ¿saben qué? Los Gálatas, les dice Pablo, insensatos. Pablo les dice, ¿quién los fascinó? Pero miren, vean otras versiones. Miren, vean por ejemplo en esta latinoamericana dice, ¿quién los ha dejado hipnotizar? En la Dios habla hoy dice, ¿quién los embrujó? En la traducción lenguaje al día, parece que ya estuvieran embrujados. ¿Qué hace la ventana de Overton? Haz eso.
Al parecer está haciendo eso. Y ahí les va por qué, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice insensato. Vamos, es Gálatas 3:1. Y le dice, Gálatas insensatos, ¿verdad? Vamos a ver qué significa insensatos. Me voy a ir a otro diccionario, al Tugui, y después al Vine. Miren lo que dice aquí del lado derecho. Dice, sin inteligencia, ignorante, necio, insensato. Ahora vamos al Vine. Lo que dice el Vine dice, se traduce a no sabios y a necios. Entonces, si Pablo les está diciendo insensatos, ¿qué les está diciendo? No sean necios. Ya saben lo que Dios lo que tienen que obedecer, y ustedes están siendo necios o no están siendo sabios. Ahora, también les dice, ¿quién, del lado izquierdo, miren, dice, ¿quién les fascinó? Es el Strong 940, miren. Vamos a ver qué es fascinó. Aquí está lo interesante. Bueno, digo, a veces cuando nosotros leemos la Biblia, pues sí, la leo. Pero si yo me voy al original, el original me abre más todavía el campo y entonces puedo discernir ese versículo, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice fascinó? Fascinó, me lo voy a ir en Suason, en el diccionario Suason. Aquí está, Suason. Miren lo que dice. El Suason dice que fascinó es embrujar, practicar magia negra, engañar, encantar por el uso de la magia. Eso es quien te fascinó. ¿Qué estamos viviendo en este momento? El Overton lo que te hace es fascinarte, moverte de lo que es Dios, de lo que es realmente para lo que tú fuiste creado. Te mueve y te embruja. ¿Y por qué les digo que embruja? ¿Y por qué el Overton trabaja así? Ahora, vámonos y regresémonos. Ve que siempre, perdón hermanos, pero siempre los llevo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Pero la Biblia tiene que leerse así. Vámonos a Génesis 3, versículos 4 y 5. Miren lo que nos dice Génesis 3, 4 y 5. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? ¿Se acuerdan que es cuando la serpiente está embrujando, está fascinando a Eva? Porque realmente es lo que está haciendo, ¿verdad? Le dice, ¿no moriréis? Porque le pregunta y está cuestionando la orden que dio Dios, que les dijo, del árbol que está en el centro, del árbol del bien y el mal, no comerás. Sin en cambio, la serpiente, que es el Satanás antiguo, todavía cuestiona y le dice, ¿no moriréis? ¿Qué sabe Dios? Así siento que así dice la serpiente. ¿Qué sabe Dios? Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No la fascinó? ¿No la embrujó? ¿No le cambió de lo que realmente Dios les había dicho? Les dijo, no comas, de este árbol no comas. ¿Y qué hizo la serpiente? Les cambió. Exactamente lo que les hizo los Gálatas, los judaizantes, también desde el inicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pecado viene desde un inicio, que el embrujo viene desde un inicio. ¿Y saben por qué el embrujo viene desde un inicio? Porque Satanás no quiere que nosotros lleguemos al objetivo claro que Dios tiene para nosotros. Satanás siempre se va a oponer a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos creación de nuestro Dios. Él también, pero él quiso ser como Dios. Cuando Dios nos creó, ¿cómo dice Génesis 1:27 creo? Donde dice que Dios nos creó a imagen y semejanza. Él no quiere que seamos ni esa imagen, porque teníamos que tener un señorío, ni esa semejanza. ¿Qué es la semejanza? Nosotros vamos a ser semejantes ¿a quién? A Él. ¿Cuándo vamos a ser semejantes a Él? Cuando Él venga. Y en este proceso que nosotros estamos, en este evangelio, en este nuevo nacimiento, que ven que les he dicho que es un proceso, estamos siendo semejantes. Cada día nos vamos comparando más a nuestro Señor Jesús. Entonces cuando Él venga, vamos a ser semejantes a Él y le veremos cara a cara. Pero no quiere que seamos así.
Desde el inicio, Él tenía algo en contra de nosotros. Y vean cómo la ventana de Overton, si ustedes se fijan, yo creo que desde aquí, la ventana de Overton existía, no se llamaba así, pero desde aquí el diablo ya la había diseñado. Claro, después se la dio a otras personas y a Joseph Overton que hizo todo el proceso, el procedimiento. Pero esto para mí es una ventana de Overton. Les voy a decir por qué, en mi humilde punto de vista. ¿Ustedes creen que cuando la serpiente habló con Eva, ¿era la primera vez que hablaba con ella? No lo creo, no creo que de primera vez. Hubo un proceso, tuvo que haber ido primero, después no sé qué hizo, y al final la sedujo. Entonces, ¿cómo es la ventana de Overton? De algo impensable, algo que no debes de hacer, porque Eva no podía hacerlo, hasta que lo legalizaste. ¿Cuándo lo legalizó? Cuando Adán, que era la cabeza, también la mordió. En ese momento, él dio la parte legal para que se comiera. Entonces, ¿se dan cuenta que la ventana de Overton también ahí funciona? Entonces, lo que les quiero decir es que, mis hermanos, tenemos que estar muy pendientes qué se está manejando hoy, qué información tenemos, inclusive en estas cosas. ¿Por qué? Porque esto se lo damos a nuestros niños. Nuestros niños, ¿cuántas horas pasan con esta cosa? ¿Y saben qué? No sé si ustedes lo sepan, pero hay juegos que hoy tienen mensajes, o sea, hablan con alguien y están jugando en línea y todo. ¿Quién es esa persona? ¿Es un niño? No lo sabemos, no lo sabemos. Esto es ventana de Overton, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Por eso les decía yo, este es un tema no de complot, pero sí de tener mucho discernimiento, de pensar mucho. Miren, y ahora veamos qué es lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses 2:1-3. ¿Por qué? Porque Dios nos da el problema, Dios nos dice dónde debemos de tener cuidado, pero como siempre mi Señor Jesús nos da la respuesta, nos da la confianza de llegar a su palabra y decir, ¿sabes qué? Ve esto. Miren, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 1-3, esta es versión Dios habla hoy y dice, ahora hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo, que les digo, estamos próximos, ¿cuánto? No lo sé, a nuestra reunión con Él les rogamos otra vez. Pablo sigue hablando, pero a los tesalonicenses se les dice, les rogamos, no cambien fácilmente de manera de pensar, como Eva, no cambien como Eva, ¿no? O como Adán, porque eso nos lleva al pecado. Ni se dejen asustar por nadie, que diga haber tenido una revelación del Espíritu. ¿Cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas existen por ahí? O haber recibido una enseñanza dada por palabra o por carta, según la cual nosotros habíamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera. Antes de aquel día que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el inicuo, el anticristo. Antes tiene que aparecer este personaje, el que está condenado a la perdición. Entonces, hermanos, no debemos de cambiar fácilmente de lo que sabemos, de lo que Dios escribió. ¿Se acuerdan dónde dice Jeremías 31:33? Dice que la ley la escribió en nuestra mente y la puso en nuestro corazón. Entonces, no debemos de cambiarnos. ¿Por dónde nos va a atacar el enemigo? Por el oído y por la mente, por la vista. Por ahí nos seduce. Satanás se ha valido de muchas cosas. La ventana de Overton no es la excepción. Para mí, él creó esa ventana de Overton. Entonces, pareciera que, cuando veíamos los ejemplos, pareciera que algo científico o algo que dicen los científicos, pues puede ser bueno. No necesariamente, No necesariamente. ¿Por qué les digo esto? Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1-7. Dice, has de saber que en los últimos días, estamos hablando de los días postreros, y es lo que les decía yo, creo yo que estamos en los últimos días, pero también estos días son peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá, como ustedes ven, habrá cartas, habrá señales, habrá falsos profetas, habrá muchas cosas. Y hay muchos
que por su comezón de oír irán a otros lugares. O a lo mejor, como yo les he dicho, hay muchas iglesias de la prosperidad, iglesias cristianas, pero que nada más te hablan que, mira hermano, te va a ir bien. No, yo creo que en este momento, como pastor se los digo, lo que tenemos que hacer es predicar lo que está pasando, alertarnos, estar atentos, estar como las 10 vírgenes. Pero ahí hubo unas insensatas. Entonces, hay que tener los ojos muy abiertos, mis hermanos. Y dice la palabra de Dios, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Miren cómo va a ser el carácter de los hombres en el final de los tiempos. Dice, los hombres serán egoístas, vayan contándole, egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes, ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño, ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo y más amigos de los placeres que de Dios. ¿Cuántos contaron? 18. 18. 6 más 6 más 6 son 18. ¿Cómo va a ser el carácter del hombre en los días postreros? Igual que el anticristo. Por eso tendrán la marca de la bestia, porque van a tener esas 18 características. Así es que ustedes, hermanos, si ustedes ven a alguno de estas personas, no creo que sean tan buenos, ¿no? Y dice el 5, aquí viene lo interesante, ostentarán apariencia de piedad. Muchos de ellos son pastores. Muchos de ellos están en la iglesia evangélica o en la iglesia católica, en cualquier iglesia, ¿no? Pero rechazarán sus exigencias. Evita a esta gente. Así lo dice la palabra. No dice que no le hablemos, dice evita a esa gente. ¿Por qué? Porque se te pega. En algún momento, fíjense, ahorita mi esposa está estudiando un libro que se llama Transferencia de Espíritus. Vamos a dar un curso de transferencia de espíritus muy, muy bueno. Entonces, por eso de evite esta gente, ¿no? Después les diremos por qué. De esta clase son los que se meten, aquí viene lo interesante en el 6, vean lo que dice el 6, los varones. De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices, llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Por quiénes van a ir? Por nuestras mujeres. ¿A quién engañó la serpiente? A una mujer. En estos momentos, ¿qué es lo que más tiene debilidad? La virilidad del hombre y la sexualidad de la mujer. En estos momentos, hoy, una mujercita ya piensa muchas cosas. ¿Por qué creen que está el 6? Porque iba a ser atacada la sexualidad tanto del hombre como de la mujer. Hoy las cabezas, lamentablemente, nosotros que somos cabezas, hermanos, cabezas de hogar, cabezas de familia, debemos de tomar ese lugar que Dios nos dio. En el caso de mi hermana Rosy, ella es la varona de su casa, tiene que tomar, y tu esposo es nuestro Señor Jesucristo. Tienes que tomarte de Él para que hacer un sacerdocio. Debemos enseñar a nuestras mujeres, mis hermanos, porque hoy andan por ahí, por afuera, seduciendo a nuestras mujeres y a los hombres también. Les digo, quitando esa virilidad, porque es contra lo que quiere ir el enemigo con la ventana de Overton. ¿Por qué? Porque el LGTB ya está completamente legalizado, el matrimonio igualitario está legalizado. O sea, hoy no hay ningún problema. La ventana de Overton ya está en toda acción. Entonces, mis hermanos, debemos de hacer devocionales en nuestra casa como varones. Hagamos nuestro devocional en nuestra casa. Pongamos un altar en esa casa para que se enseñe la palabra. ¿Quién lo tiene que hacer? El varón o la varona tiene que hacer esa palabra. ¿Y qué necesitamos para esto? Fíjense, ahí viene, les digo, Dios siempre nos da la mejor palabra. ¿Qué necesitamos para ello? Metanoia. Dígale a su hermano de junto. Dile, necesitas metanoia. Dile, necesitas metanoia.
¿Qué es metanoia? Vamos para allá. Miren, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No sabemos cuándo venga nuestro Señor, pero lo que sí creo es que Dios nos está preparando, ¿verdad? Y aquí en este verso es donde muchos creen, porque desde los Gálatas, desde los tesalonicenses, ya creían que venía Dios por todo lo que habían sufrido, ¿no? Cuando el holocausto de los judíos, ya creían que venía Dios, pero no sabemos cuándo. No retarda su promesa, ¿por qué? Porque Él quiere que nadie perezca, que todos, y al hablar de todos habla de un todo, procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿qué es la metanoia? Es la palabra arrepentimiento en el griego es el 3341 y es metanoia. Dice cambio de mente como ocurre en alguien que se arrepiente, ya sea de un propósito o de una acción. Vamos a verlo en el Strong para que ustedes vean que es lo correcto. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Y hasta el final dice arrepentimiento, miren. El Strong 3341. Voy a darle doble clic para que nos diga. Y dice en el Vine. Me voy al Vine, hermanos. Y dice metanoia, pensamiento posterior, cambio de parecer, arrepentimiento, ¿verdad? Me voy a ir más adelante y miren lo que dice. La palabra arrepentimiento parece significar no simplemente un cambio de parecer de parte de Isaac, no del Isaac que conocemos, habla de otro Isaac aquí, sino tal cambio que revertirá los efectos, o sea, hay que revertir los efectos al estado anterior. No quiere decir a lo que nos está dando el Overton, no. Es decir, ¿a qué cambio anterior? Al de Dios. Es al que tenemos que llegar, a la mentalidad de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es la mentalidad de Dios? Vámonos a eso, rápidamente vámonos a esa mentalidad de Dios. Miren, la mentalidad de Dios la podemos ver en Romanos 12:2. Dice, Romanos 12:2, aquí en el azulito, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Es decir, no vivan según el mundo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cambio necesitamos? ¿Necesitamos el cambio de Overton? ¿Que nos cambien, que nos embrujen con el Overton? No, necesitamos metanoia, es decir, cambiar a la voluntad de Dios. Debemos de conocer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios dice es bueno, es lo que es grato y es lo que es perfecto. O sea que lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser bueno. Lo que Dios no hizo que nosotros fuéramos siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecto. Entonces debemos de cambiar, debemos de tener metanoia hacia nuestro Dios. Debemos de cambiar nuestra mentalidad de lo que dice el mundo a lo que dice Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No debemos enfrascarnos en las cosas que hay en el mundo. Por eso les decía yo, en los días de muertos, en el Halloween, hasta en el Buen Fin, en el Hot Sale y en todas esas cosas, ¿no? Porque el marketing, ¿qué te dice? Liverpool es parte de mi vida. ¿Cuál va a ser parte de tu vida? La parte de tu vida es Dios. Dios es parte de tu vida, ¿verdad? Dice, cambia toda tu filosofía de vida. Nosotros debemos de hacer, fíjense que cuando en los estudios que hemos estado dando, decimos que aquellos que realmente nos creemos cristianos y que somos la luz y la sal del mundo, debemos de hacer una contracultura al mundo de allá. No podemos amoldarnos al mundo y siempre vamos a estar en contraposición a ellos. Porque si nosotros nos amoldamos a ellos, vamos a seguir en ese juego. Por eso debemos de ser. Un cristiano debe de tener una contracultura. ¿Y cómo va a ser? Con la luz y la sal del Evangelio. Así es como tenemos que ser, ¿verdad? Cambia todas las reglas que juegas en el juego de la vida. ¿Cuántas horas pasas en el celular o en el Netflix o
las series, ¿no? Ya me consumí. Ahorita saliendo de aquí me consumo la serie, no sé cuál sea. Hay una nueva que, por cierto, estoy viendo que sí me gusta. Voy a ser honesto. El Gallo de Oro. Está cotorra, ¿no? Reorganiza todas tus amistades y ambiciones, agendas y lealtades. ¿Quiénes son tus amigos? Yo siempre he dicho que el amigo de un cristiano es otro cristiano. El amigo de un cristiano no puede ser, sí, uno del mundo, pero para que yo lo traiga a los pies de Dios, no para que yo ande con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago, no? La agenda es cuánto tiempo en la semana leo la palabra, oro, ayuno. ¿Cuánto estoy haciendo, mis hermanos? Cambia tu perspectiva del mundo, cambia tu perspectiva a un mundo de reino. Cambiemos nuestra perspectiva al reino, porque el reino de los cielos, cuando nosotros decimos el Padre Nuestro y ve que dice, hágase tu voluntad, es decir, bajar el reino de los cielos a esta tierra, porque Dios quiere bendecirnos desde esta tierra, pero obedeciendo su palabra. Si tú no obedeces su palabra, mi hermano, créeme que la bendición va a ser muy difícil, va a llegar, pero va a ser muy difícil. Entonces, hermanos, esta es la palabra que hoy Dios nos tiene para esta tarde. Y lo que tenemos que hacer es metanoia. No Overton, no en brujería. Llevémonos en nuestra mente que la metanoia es cambiar a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Le vamos a dar gracias a nuestro Dios. Levantémonos, mis hermanos, para darle gracias a nuestro Dios por esta palabra. Gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios como se lo merece. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos enseñas dónde están los problemas, pero lo mejor es que tú nos das la respuesta a la luz de la palabra. La palabra tuya que es infalible, Señor, la cual tiene toda la veracidad tuya, porque tú la inspiraste, Señor. A cada una de las personas que escribieron esa palabra tuya fue inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque siempre nos respondes, Señor. Y sabemos, Señor, que tú nos estás preparando en este tiempo tan oscuro, Señor. Síguenos preparando, Señor. Líbranos, Padre bendito, de toda hechicería que quiera cambiar nuestra mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra forma de pensar esté alineada a tu voluntad, Señor. Transfórmanos cada día para llegar a la semejanza a la que tú realmente nos planteaste y nos diseñaste, Señor. Espíritu Santo, hoy que estás aquí, Señor, cada día danos más metanoia, Señor, en mi ser, para poder alinear todos mis pensamientos a tu voluntad, Señor. Que cada paso, que cada acción, que todo lo que tenga, Señor, sea alineado a tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta, Señor. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, Señor, vengo a pedir que vengas con un viento de rocío, Señor, sobre cada uno de mis hermanos. Refresca, Señor, nuestra mente y danos esa metanoia que necesitamos, Señor. Que la administración de tu Espíritu Santo, Señor, venga en cada uno de mis hermanos en este momento, Señor. El Espíritu Santo los toca, Señor. El Espíritu Santo es el que hoy está con nosotros, Padre bendito. Ese Espíritu Santo, Señor, toca nuestra casa, Señor, toca nuestras moradas, pero también toca sus cabezas, Señor, toca su familia, a cada uno de mis hermanos varones, Señor, y varonas, toca su ministerio, Señor. Hazlos cabeza de familia, Señor, para que podamos hacer un altar en tu casa, un altar donde se hable tu palabra, donde se predique tu evangelio, Señor. Rechazamos en el nombre de Jesús, Señor, cualquier ideología planteada en nuestra cabeza, en nuestra simiente, en nuestros hijos, Señor, en nuestros nietos. Lo rechazamos, Señor, porque tu Espíritu Santo es poderoso, Padre. Hoy te pedimos, Señor, en ese Espíritu Santo, transformar cada manera de pensar.
Haz un renuevo, Señor, en nuestra mente, Padre. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tú nos apartes del mal, Señor. Estas influencias que a veces nos da el mundo, Señor. Estas corrientes que nos quieren desviar de tu verdad, Señor. Que nos quieren desviar de tu justicia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que solamente tu evangelio, tu palabra, Señor, sea la que sea implantada en nuestra mente. Porque tú dijiste en Jeremías 33 que tú implantarías tu ley en nuestra mente y la pondrías en nuestro corazón, Señor. Haz que fluya, Señor, esa ley, Señor, en nuestro corazón. Y que cada día las características del Espíritu Santo, Señor, se vean floreciendo en cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Padre bendito, bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a sus familias. Bendice su trabajo, Señor. Bendice a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, Señor, compañeros de estudio. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer tu rostro y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, Señor. No nos sueltes, Padre bendito. En esta semana que inicia, Señor, te pedimos que cuides nuestra salida como nuestra entrada, Señor. Cada uno de los que te adoramos, Padre hermoso. Y a cada uno de los que son nuestras familias, Señor. Porque a lo mejor todavía no llegan a tus pies, Señor. Pero son parte de nuestra familia, Señor. Te pedimos por mis hermanos que hoy no pudieron venir, Señor. Bendíceles, bendíceles hasta donde estén, Señor. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias.